Bienvenido al podcast Historia en Blanco y Negro. Soy Sonia Martínez, escritora de novela histórica. ¿Quién dijo que la historia era aburrida? Si quieres acercarte a ella sin colores políticos, sígueme en este paseo semanal por la historia. ¿Estás preparado? ¡Despegamos! Capítulo 16. Batalla de Flandes. En el programa de hoy te hablo de una batalla, la de Flandes, porque la batalla de Flandes fue una de las más sangrientas y trágicas de la historia y encuentra la causa en problemas religiosos y político-económicos, básicamente como casi todas en la época. Pero hablar de Flandes es hacerlo de los tercios viejos, que tan importantes fueron durante este periodo de la historia. Todo empezó cuando Carlos V abdica en favor de su hijo Felipe II. Carlos V, recordemos que había nacido en Gante y se había criado en Flandes. Para ellos era su verdadero rey. De ahí que no reconocieran a los reyes españoles que vinieron posteriormente, de Felipe II a Felipe IV. Pues la guerra, recordemos que duró unos 80 años y se libró durante nuestro siglo de oro. Los flamencos no aceptaron a los reyes españoles como sus soberanos, ni mucho menos, y más aún cuando implementaban sus normas. La de Flandes fue una guerra larga, muy larga, de desgaste. Esta música nos suena en la época que vivimos por Ucrania, ¿verdad? Pero en esa ocasión éramos los españoles quienes luchábamos en primera línea. Eran los tercios viejos. Los soldados que pertenecían a estos tercios se reclutaban en España, se formaban en Italia y se enviaban a Flandes por el camino español. Más de 1000 kilómetros tenían que atravesar, en lo que suponía un esfuerzo físico inconmensurable. Imaginaos, ¿no? Además portaban lanzas de combate, las picas, y resultaba una gran proeza llegar hasta allí. De ahí la expresión poner una pica en Flandes. El ejército español de Felipe II no lo tuvo fácil. Enviar hombres a un territorio que estaba rodeado de enemigos, fundamentalmente franceses, no fue una tarea fácil. En este sentido, los tercios españoles destacan porque fueron las mejores unidades militares del mundo. Aún hoy se comparan estos tercios de infantería española con las legiones romanas. Pero, ¿quiénes componían estos tercios? Pues no solamente eran españoles. Generalmente eran soldados profesionales, hijos no primogénitos de nobles de segunda clase, pero, como digo, no todos eran españoles. Estos representaban un escaso 30%. Los soldados se reclutaban en diferentes partes de Europa y los españoles eran quienes formaban el núcleo sólido y de peso. Estos regimientos se caracterizaban por su valentía y su sentido del honor. Por cierto, ¿sabías que uno de sus mejores, de los más destacados miembros de estos tercios fue Calderón de la Barca? Sí, el dramaturgo español, que en relación a estas características que te comentaba, dijo: «El honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios». Su buen rendimiento en la batalla los convirtió en imprescindibles, en tropas de élite a las que se recurría para las batallas más difíciles. Implementaban novedades armamentísticas y tácticas, y fueron los primeros en combinar armas blancas, las picas, con armas de fuego como el arcabuz. Sus tácticas novedosas, que ellos mismos ideaban, los hacía invencibles, y es que los regimientos se organizaban en cuadrados perfectos, algo que, por cierto, copiaron posteriormente los ingleses, posteriormente 200 años más tarde. ¿Y el origen de este nombre cuál es? Es algo que no está claro, aunque no faltan teorías, por supuesto. Para unos se trata del número de soldados que lo conformaban, unos 3000,
Otros sostienen que es por el número de armas empleadas, que eran el arcabuz, la pica y la espada. Y existe una tercera teoría que habla del número de guarniciones que conformaban los tercios españoles en un primer momento: Nápoles, Sicilia y Lombardía. La verdad, hoy se desconoce. Al menos yo no he encontrado una teoría que sea más verídica que otra y que se pueda establecer como la verdadera. Sobre Flandes se han escrito infinidad de textos, de páginas, de libros. Bibliografía sobre esta batalla la encuentras donde quieras y además es amplia y variada. Sin embargo, en este paseo por la historia de esta semana, nosotros vamos a emplear esta batalla únicamente de contextualización, porque lo que realmente interesa es poner de relieve a los tercios viejos. Unos tercios que encontraron su final, para ellos les llegó el adiós, y se dice que fue la batalla de Rocroi, donde ellos vivieron la primera gran derrota. Cierto, pero esta no fue la causa del final. El final de esta unidad tiene que ver más con la crisis posterior de peste y de hambruna que debilitó a la monarquía española del siglo XVII, dejando a la corona sin dinero para mantener a los tercios. Todo esto unido a la obsolescencia de las armas con las que contaban y con estos problemas económicos que decimos, pues no podían cubrir las bajas, dando lugar a una crisis que se hizo notoria en Flandes, indudablemente. Y es que una de las prioridades del primer Borbón, de Felipe V, fue llevar a cabo una reforma militar. Y el primer punto de esta reforma militar era disolver la unidad que había sido pionera en un nuevo modelo de hacer la guerra. Recordemos que Flandes comienza con Carlos V abdicando en su hijo Felipe II y entran los Austrias a gobernar, a tener la posesión de la parte de Flandes. Casi 80 años dura esta guerra, con lo cual vemos que pasan todos los Austrias y llega el primer Borbón, que fue Felipe V. Por tanto, el siglo XVII acaba de una manera trágica para España, con una ordenanza que decretaba el final de los tercios y con la pérdida de la guerra en Europa en su zona más preciada, que era Flandes. A partir de este momento los tercios continuaron tocados, pero no hundidos, y fue, ahora sí, en la batalla de las Dunas, donde se provocó el mayor sufrimiento a los españoles, que ya tenían cortado el camino español que antes mencionábamos, y en una búsqueda alternativa, pues entraron por mar, y esto se convirtió en un callejón sin salida para ellos. Fue entonces el final de los tercios españoles, cuya disciplina, valor y alto grado de compañerismo en el campo de batalla los hacía invencibles. El final de la batalla de Flandes, por tanto, coincide con el de las Dunas, que supuso el fin de España como potencia marítima dominante en el mundo. España y las Provincias Unidas, es decir, las 7 provincias del norte de los Países Bajos, firmaron el Tratado de Münster, una parte de la Paz de Westfalia. Habían llegado a un estancamiento y esta fue la solución que encontraron para acabar con una guerra. Espero que hayas disfrutado de este paseo por la historia, de este paseo por la batalla de Flandes. Yo te espero la semana que viene para nuevas historias. Gracias por acompañarme una semana más. No olvides compartir para ayudarme con la continuidad de este podcast. Yo te espero en el próximo paseo por la historia.